Ahí se está grabando. Bien, bueno. Bueno, vamos con las formalidades. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están ahí presentes. La verdad que un martes 21 horas es realmente para agradecerles. Mi nombre es Román Aparicio, soy kinesiólogo y hace tiempo que me intereso por esta área, ¿no? Por los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial. Y hoy vamos a charlar un poco sobre este tema, sobre los criterios diagnósticos. Pero para arrancar me gustaría un poco poner en contexto quizás por qué la necesidad de tener, ¿no? unos criterios diagnósticos y una guía estandarizada. Eh, Ustedes imaginen una persona que de repente un día comenzó con un dolor en la región temporomandibular, quizás después de un golpe, quizás después de haber comido algo duro, o quizás apareció de forma ahí esporádica. Esta persona dice, bueno, eh, voy a ir a ver a alguien que entienda un poquito de esto. Y guiándose por la región, porque a veces estos dolores pueden comenzar cerca del oído y se confunde con algo que pueda estar pasando en el oído. Y dicen, bueno, voy a ir al otorrino. El otorrino lo revisa, lo examina, le hace una audiometría, mira por acá, por allá, y dice, che, acá no hay nada. Entonces, dice, ¿por qué no te vas a ver a un odonto, a un odonto, a ver qué opina, qué observa? Bueno, va al odontólogo, le hacen una panorámica, revisan por acá, por allá, hay algo de dolor en esa región, le dicen, bueno, probate con una semanita de unos relajantes. Y comienza a recibir diferente información, ¿no? De qué hacer al respecto. Bueno, no comas esto, no comas aquello, evita hacer esto, evita hacer aquello. Bueno, de repente ese dolor como que se empieza a instalar y bueno, empieza a buscar otras alternativas y de repente dice, bueno, anda a ver un neurólogo porque quizás hay algo ahí en el trigémino. Va al neurólogo, lo examinan, le hacen una resonancia, una tomografía, nada. Bueno, anda al traumatólogo, anda al kine, al fisiatra, psicólogo, acupuntura, bueno, ¿no? Toda una peregrinación. Y esa es la realidad que hoy vivimos en el consultorio, es decir, cuando vemos una persona con dolor facial, con un trastorno temporomandibular, esa persona no viene por algo agudo, porque ha pasado o hace 1 o 2 semanas del evento. En algunos casos sí, puede ser un trismus secundario, quizás una complicación odontológica o un traumatismo, ¿no? Pero por lo general no. Entonces, acá viene el problema. Es que no tenemos una forma de evaluar estandarizada. No tenemos un lenguaje en común entre los profesionales de salud. Y esto no es de ahora. Entonces, en los años 90 más o menos, Orbach y equipo dicen, che, bueno, necesitamos estandarizar, necesitamos criterios que podamos manejar de forma internacional, que tengamos un lenguaje en común y que sienten bases también para la investigación. La necesidad es esta, ¿no? Poder tener guías y poder tener sistemas de clasificación unificadas y que puedan trascender fronteras, es decir, que sea algo internacional, que esta persona que está sufriendo esto pueda recibir esta información y de repente, bueno, como es hoy en día, ¿no? En la modernidad, hay personas que trabajan un tiempo acá y trabajan otro tiempo en otros países y puedan recibir una atención eh, de alguna manera objetiva, por lo cual hacerlo de otra manera puede llevar a sobrediagnósticos y peor aún a maltratamientos, es decir, son personas maltratadas. Por eso la importancia de aquellos que abordan los criterios perdón, abordan los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial, tener en cuenta los criterios diagnósticos, ¿bien?
Bueno, como les mencionaba, la necesidad de estandarizar, la necesidad de tener un consenso internacional y también sentar las bases para la investigación y después la posterior difusión. Hoy en día, si nosotros buscamos evidencia científica y bibliografía sobre la temática, todas las publicaciones que se publican, valga la redundancia, en revistas de valor y respetables, tienen como base los criterios diagnósticos. Entonces, los criterios diagnósticos vienen a brindar un enfoque multifactorial porque van a evaluar tanto la parte biomecánica, es decir, las alteraciones musculares del disco, degenerativas y demás, van a tener un eje para esto y también tenemos herramientas para evaluar los aspectos psicosociales. Bien, criterios claros y objetivos, validez y fiabilidad, es decir, son guías que han sido calibradas y son guías que están estandarizadas para la investigación. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? De los que les venía contando. Los objetivos o la relevancia clínica es esto, ¿no? Mejorar la comunicación entre nosotros los profesionales, que podamos tener un lenguaje en común y que estas personas, de repente, creo que una de las grandes problemáticas que tienen es que reciben muchísima información y muchísima información diferente, ¿sí? Y muchas veces que se contraponen, ¿sí? Facilitar la investigación y optimizar el tratamiento. Bien, entonces los criterios diagnósticos vienen un poco a esto, ¿no? A echar un poco de luz en la comprensión y el manejo de los trastornos temporomandibulares. Y ahora sí, vamos ingresando ya un poquito más a los diferentes ejes que proponen los criterios diagnósticos. Como les mencionaba, los criterios diagnósticos se dividen en dos ejes. Un eje que se va a centrar en la evaluación de aquellos aspectos biomecánicos. Y el objetivo es poder tener un diagnóstico preciso, identificar cuáles son esas estructuras que pueden estar este, de alguna manera condicionando lo que le sucede a la persona. Tener un tratamiento dirigido, esto va a aumentar las posibilidades de que esta persona pueda mejorar. Y un pronóstico, porque si nosotros sabemos o si nosotros tenemos las herramientas para poder discriminar un dolor de origen musculoesquelético de un dolor que quizás ya tiene tiempo, que quizás está condicionado por diferentes factores psicosociales, el tratamiento va a ser diferente y el pronóstico va a ser diferente. Bien, entonces, el eje uno nos va a dar herramientas para evaluar trastornos musculares, trastornos del disco y trastornos degenerativos. Bien. Dentro de las herramientas y dentro de las clasificaciones que tenemos en los criterios diagnósticos tenemos la mialgia. Y de acá vamos a tener tres subtipos. Bien, una mialgia, un dolor miofacial, una mialgia local y un dolor referido, un dolor miofacial referido. Bien, para simplificar la cosa, el dolor miofacial, la mialgia local, la vamos a evaluar con test de provocación, ¿sí? Es decir, vamos a poner de ejemplo el músculo macetero. Vamos a generar una presión que según los criterios diagnósticos debe ser de 1 kilo durante 5 segundos. Y acá esta parte es importante. ¿Por qué? Porque en base a las respuestas que tenemos del paciente, vamos a poder clasificarlo en estas tres. Pero supongan una persona que de repente eh, tiene ciertas características, ¿no? Es un dolor que ya tiene hace 2, 3, 4, 5 años, es una persona que tiene dolores por acá, es una persona que tiene dolores por allá, es una persona que tiene un mal descanso, supongamos que tiene fibromialgia. A esta persona donde nosotros palpemos, probablemente le moleste. Por eso, este tipo de herramientas puede ser hasta engañosa si no hacemos una buena evaluación, si no tenemos una buena historia clínica. Bien, volvamos al tema de la evaluación muscular. Entonces, vamos a poner de ejemplo el macetero. Vamos a realizar una fuerza de 1 kilogramo durante 5 segundos. Bien,
La respuesta que esperamos es básicamente reproducir lo que según los criterios diagnósticos llamaremos el dolor familiar, es decir, el motivo de consulta o los que hacen o los que están formados en dolor musculoesquelético también lo pueden escuchar como un signo concordante. Bien, es decir, cuando nosotros hacemos la historia clínica, la persona nos dice, tengo un dolor que se comporta de esta manera. Ok, ahora vamos a evaluar porque sospechamos que podría ser muscular, hacemos el test de provocación y esperaríamos que la persona nos diga que cuando reproduce ese dolor sea ese dolor familiar. Por lo demás, sería un signo discordante. No le daríamos bola, lo tendríamos ahí por las dudas, pero sí que no es el motivo de consulta de la persona. Bien, y acá podemos tener estas tres variantes como respuesta o una negativa, ¿no? Es decir, el dolor local es el dolor que aparece o que se reproduce en la punta, es decir, donde estoy palpando. El dolor miofacial es en los márgenes del músculo, es decir, del macetero. Y el dolor referido sería aquel dolor que se va más allá del músculo. Y muchas veces esto puede ser cuando esta persona nos dice que tiene un dolor de cabeza, una cefalea unilateral que se irradia para acá, que se irradia para allá. Nosotros hacemos esa presión y la persona puede reproducir eso, ese dolor familiar, ¿sí? Y eso lo ponemos como cefalea secundaria a los trastornos temporomandibulares. Bien, una artralgia. Las características de una artralgia clínicamente podemos mencionarla cuando la persona viene al consultorio y nos dice que de repente si está tranquilo sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, no molesta tanto. En estadios iniciales puede ser que haya un poco de inflamación y sea algo molesto, pero por lo general se va a reproducir con la función, ¿sí? Es decir, cuando abre, cierra la boca o cuando aprieta o cuando tiene que masticar. Y una de las características es que el paciente lo refiere a punta de dedo, es decir, a punta de pistola sobre la articulación. A diferencia de cuando es un dolor muscular o cuando es un dolor quizás más, de alguna manera, un dolor más crónico, que el dolor es más regional, ¿sí? Desplazamientos del disco, ¿bien? Clínicamente podemos encontrar a una persona que básicamente nos refiere chasquido. Este chasquido también puede estar acompañado de algún bloqueo. Esos bloqueos pueden ser también intermitentes o a veces la persona quiere abrir la boca y no puede avanzar más. Esto tiene que ver con una alteración biomecánica, es decir, el disco se desplazó. El cóndilo quiere avanzar y no puede, ¿sí? Pero esto también tiene un curso. Es decir, con el tiempo, a veces las personas cuando esto ya comenzó hace mucho tiempo, hace 1, 2 o 3 años, cuando nosotros empezamos con la entrevista, en esa historia nos refiere que hace 3 años le hacía más ruido y a veces se le trababa. Y ya la última etapa o este último año ya no le hace tanto ruido, el ruido cambió, la persona ya lo puede mover, ¿sí? La buena noticia de todo esto es que todas estas alteraciones se van a adaptar. Es decir, la articulación temporomandibular es fuerte y es súper adaptable. Quizás en estadios iniciales sí que necesitamos pausar un chiquitito por el dolor y demás, pero la persona debería recibir información positiva sobre todo esto y no limitante, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en decir, bueno, ahora no comas chicle, no mastiques esto, no mastiques aquello, deja esto, deja aquello. Y así nos encontramos en la consulta personas con dietas blandas de un año, ¿sí? La dieta blanda sí que está indicada, pero por un periodo controlado, ¿ok? Bien, les muestro un pequeño videito de cómo se ve una alteración del disco. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué es lo que sucede con el disco en algunas de las disfunciones temporomandibulares? Vamos a tener entonces que podemos encontrarnos en los estudios con un disco que se adelanta pero no recaptura, o con un disco que se adelanta y recaptura. Vamos a ver qué es esto, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos que el cóndilo en el movimiento de apertura y cierre va a ser acompañado con el disco en todo el recorrido y todo el movimiento, ¿bien? Ahora, tenemos que
A veces el disco puede quedar adelantado, pero puede volver, ¿sí? Entonces la clínica va a ser una persona que viene al consultorio y nos dice que puede abrir y cerrar, pero que siente un chasquido o que siente como una leve traba, que luego que sucede esto, ese chasquido puede abrir normalmente. Eso es lo que se llama un disco adelantado, pero que recaptura. Bien, ahora, un disco adelantado que no recaptura quiere decir que ese disco se adelantó y no volvió. Entonces acá el problema va a ser que el cóndilo va a querer avanzar, pero no va a poder. Entonces la clínica de ese paciente va a ser una limitación en la apertura. Otra cosa que puede suceder es que también el paciente venga con dolor. ¿Por qué? Porque ese tejido retrodiscal está inervado y está vascularizado. Entonces vamos a tener un paciente con dolor. La buena noticia es que ese disco va a cambiar morfológicamente e histológicamente, va a dejar de doler, se va a fibrosar y va a cumplir una función de un nuevo disco. Entonces la articulación va a volver a ser funcional. Bien, espero que haya servido de ejemplo gráfico ese videíto. Cuando nos encontramos con alteraciones degenerativas en la articulación temporomandibular, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, estarán familiarizados con los estudios que se han hecho mucho en resonancias magnéticas de personas con diferentes alteraciones, o mejor dicho, eh, mm, sí, modificaciones estructurales adaptativas por el paso del tiempo en la columna lumbar. Me enredo un poco. Pero ¿a dónde quiero ir? Que muchas personas van a tener quizás signos de artrosis, deshidratación de los discos, disminución de los espacios articulares, alguna protrusión y son asintomáticas. Bien, en la articulación temporomandibular no está exento de esto. De hecho, en la clínica muchas veces nos encontramos con imágenes de personas que presentan líquidos, signos de artrosis y demás en una ATM, pero cuando hacemos la historia clínica, la persona manifiesta los problemas y el dolor en la otra, ¿sí? Por lo cual, la imagen acá debe ser tomada con precaución. Es decir, si una imagen, si la clínica no justifica hacer una imagen, es decir, si no va a haber un cambio en el curso del tratamiento o si no estamos ante la sospecha de una enfermedad grave, no debería realizarse. Bien, porque el tratamiento va a seguir siendo un tratamiento conservador. ¿Ok? Bien, vamos con la luxación y la subluxación. Bueno, esto que vemos acá es una subluxación, ¿bien? Es decir, el cóndilo fue un poquito más allá de la eminencia y la persona puede reducirla por sus propios medios, ¿bien? La luxación es cuando el cóndilo va más allá de la eminencia, pero la persona no puede resolverlo. Esto es una urgencia odontológica, se resuelve en la urgencia. Al consultorio no va a llegar, quizás llegue en el post por dolor o alguna limitación que quede posterior a eso. O bueno, si nos agarra en el campo con algún amigo, deberíamos saber la maniobra de Nelaton, que es una maniobra de reducción, ¿sí? Que cumple con los mismos principios de las reducciones de las otras articulaciones. Se pone en tensión, se genera una decoaptación y por efecto o por las características elásticas y plásticas de la articulación vuelve a su lugar. Bien. Bueno, evaluación muscular es lo que hablamos recién, no lo voy a repetir. Evaluación de la función. Cuando evaluamos la función, lo mismo, evaluamos el dolor familiar, ¿bien? Entonces la persona nos dice, bueno, tengo un dolor que se presenta de esta manera, cuando como, cuando bostezo, cuando, ¿sí? Evaluamos ese dolor familiar, ¿sí? En lateralidad, en apertura, en protrusión, ¿ok? Los rangos esperables, tomemos esto y esto que dice acá de leve, moderado y severo, bueno, es para nosotros, no es para el paciente, no se lo manifestamos de esa manera, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras porque impactan de forma positiva o de forma negativa en las personas. Entonces, en la apertura vamos a tener esta media que es de 45 a 52 milímetros. Algunas personas tienen un poco menos, algunas personas tienen un poco más, ¿sí? La variabilidad anatómica entre las personas no es sinónimo de un problema.
Bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí? Los test de provocación son los que vamos a usar para cuando estamos ante la sospecha de que quizás el problema o el dolor familiar tiene que ver con algo osteomioarticular. Bien, y básicamente lo que hacemos es poner en tensión algunas estructuras que nos van a ir orientando. No podemos ser, no podemos ser específicos y decir, bueno, es la cápsula lateral, la cápsula posterior, porque por ahí hay varias cositas más. Pero sí que nos van a orientar en que estamos ante un dolor que se presenta en un tejido. Y el tratamiento debería ir dirigido ahí, es decir, una exposición gradual para empezar a desensibilizar y adaptar ese tejido de nuevo, ¿sí? Bueno, a ver un pequeño videito acá de cómo hacemos las mediciones. A ver, lo adelanto. Bueno, ¿me dicen si se escuchaban los videos? No, no Por... se escuchaban, Román. Va, por Ah, lo menos yo no lo escuché y me quedó la duda. ¿por qué no ¿Qué tal? avisaron? Buenas noches, Bueno, Román. buenas Me quedó noches. la duda. Suponete, la Sí. lateralidad, vos la medís de incisivo superior a incisivo inferior, pero le restás si, por ejemplo, ya de entrada tiene una desviación en oclusión, porque a veces no está centrada en la línea media. No, pero lo que buscamos en realidad es la movilidad general. Entonces, lo que hacemos es tomar un punto medio en la arcada dental superior. Si no coincide, abajo o le hacemos una marquita o abajo tenemos que seguir cuánto se desplaza la mandíbula, es decir, el maxilar inferior. No sé si me explico. Sí, por lo general lo que yo hago, yo te digo como es, no sé si está bien, pero cómo me manejo yo, es como que mido de entrada cuánto es la desviación entre el incisivo superior y el inferior, suponete 1 milímetro, que no sea igual, y después a eso le sumo, le resto la desviación que tiene. Está perfecto, te entiendo. La reglita esta a mí me permite ponerla en el centro y tomar un punto de referencia inferior. Entonces lo que se corre, ese punto de referencia inferior, es lo que se mueve la articulación. Bueno, y aprovecho para decirte que tu reglita es lo más. Ah, ¿vos hiciste el curso conmigo? Sí, tu reglita Ah, es lo bien. más, porque en todo Bueno, lado todos conseguimos la reglita de cartón, no, no, la tuya de acrílico, bueno, gracias. te agradezco. Bueno, bien, entonces, después les paso los videitos con sonido. Cheque macana, recién me doy cuenta. Bueno, limitaciones. Bueno, a ver, las personas que vienen con un dolor agudo, que básicamente es lo que usamos, estas herramientas del eje uno lo usamos con ese paciente que tiene más bien alteraciones biomecánicas de un perfil más agudo.
Tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no contempla todo el resto de los factores biopsicosociales, ¿no? Entonces, supónganse que ustedes nunca en su vida tuvieron un dolor en la región temporomandibular. Y compárenlo con otra molestia, con un dolor de rodilla o con un esguince. Bien, o sea, desde que nosotros nacemos nos hemos golpeado las rodillas, nos hemos golpeado el pie, alguna vez nos hemos torcido. Son dolores conocidos. Bien, es decir, si hoy mismo ustedes, si están en la calle, salen, se tropiezan, se golpean la rodilla, no van a ir a una urgencia a menos que realmente sea algo alarmante, ¿no? Un corte grave o quizás una sospecha de una fractura. Por lo demás, ustedes saben que en un par de días van a estar rengueando, quizás no van a poder saltar, no van a poder correr, pero saben que en 1 o 2 semanitas ya van a estar bien. Ahora, cuando aparece un dolor que es desconocido, como puede ser esto, ¿no? Un dolor en la ATM, muchas veces las personas, un poco por miedo, por experiencias previas y otro poco por las cosas que decimos nosotros los profesionales, esta información alarmista, este nocebo y demás que podemos llegar a causar en las personas tienden a adoptar conductas evitativas en torno a lo que les sucede. Y eso puede llevar a que una persona con algo agudo, con un trastorno agudo, pueda cronificar. Bien, entonces tiene sus limitaciones. Por ende, cuando vamos a recibir una persona con, con disfunción no, con alteraciones de este tipo, deberíamos educar, deberíamos informar a la persona previo a meter mano y dar ejercicio. Bien. Entonces, los criterios diagnósticos, el eje 1 proporciona una herramienta valiosa para la evaluación y el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares. Sin embargo, es importante complementarlo con una evaluación exhaustiva que incluya la historia clínica, el examen físico y en algunos casos estudios de imagen. Eje 2. Pasamos para el eje 2. Si bien el eje 1 de los criterios se centra en los componentes físicos, este eje 2 reconoce que el dolor y la discapacidad asociada a los trastornos temporomandibulares no son solo el resultado de lesiones físicas, sino también están influenciados por factores psicológicos y sociales. Bien, entonces hoy sabemos que las personas con dolor persistente tienen diferentes esferas de su vida afectadas, ¿verdad? Son personas que de alguna manera, eh, llevándonos más quizás al plano, al tema que nos trae hoy, son personas que se aíslan, son personas que dejan de ir a asados, son personas que les da vergüenza besar a sus parejas, ¿bien? Entonces esto no es solamente algo articular, algo muscular, sino termina siendo algo que afecta a su vida en general, a su entorno, ¿ok? Entonces este eje viene a proporcionarnos herramientas para poder evaluar todos estos aspectos. Entonces, el eje 2 nos va a dar herramientas para evaluar el dolor y la discapacidad, los factores psicológicos y los factores sociales. Y acá en los factores sociales, seguramente ustedes habrán escuchado, no solamente en los trastornos temporomandibulares, sino también en otro dolor musculoesquelético, aquella persona que las tildan de vagas o que la familia misma dice que exagera y demás. Bien, este, o que están poniendo excusas para no ir a laburar, bueno, y demás. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿bien? Entonces, el eje 2 tiene una visión holística porque integra, ¿no? Observa a la persona en todas sus esferas, ¿sí? Nos da herramientas para un pronóstico, ¿sí? Si nosotros no podemos identificar este tipo de factores, quizás nuestro tratamiento, la línea de nuestro tratamiento esté enfocada más en toda esa parte biomecánica y quizás al inicio pueda dar algo de mejoría, pero si no atendemos toda la otra parte, probablemente esta persona siga y persista con ese tipo de dolor. Bueno, como importancia de este eje 2, identificar a los pacientes que puedan beneficiarse, es decir, poder fenotipar, ¿sí? Poder tener herramientas para clasificar a las personas y poder identificar a aquellos pacientes que van a responder, es decir, esos pacientes respondedores al tratamiento que nosotros vamos a proponer. Bien, mejorar la comunicación entre el paciente y el terapeuta, cuando el paciente se siente escuchado,
cuando el paciente se siente comprendido y mejor aún cuando el paciente encuentra sentido a lo que le está sucediendo, algunas cositas empiezan a cambiar, ¿sí? Esa incertidumbre, ese miedo se empiezan a diluir. Y eso es muy importante en todo esto porque estas personas necesitan justamente empezar a cambiar esas creencias para poder empezar a tomar un rol más activo y empezar a cambiar. Bueno, optimizar los resultados del tratamiento. Muchas veces nosotros vamos a carecer de herramientas para abordar, ¿sí? Entonces vamos a tener herramientas para poder hacer derivaciones tempranas, oportunas, sin hacerle perder tiempo y dinero a las personas. Y también muchas veces pegar un volantazo, ¿sí? Decir, che, bueno, esto no está avanzando, esto no está, no está mejorando. eh, Tenemos herramientas para poder rever qué es lo que está sucediendo. Bueno, una lista de los dominios que vamos a evaluar, ¿no? La intensidad del dolor, el lugar del dolor, la función, la limitación, la angustia, la depresión, la ansiedad. Son muchísimas las escalas y las encuestas. Nosotros como kines, fisios, no estamos acostumbrados, no recibimos este tipo de formación en el grado, pero sí que tenemos que ir amigándonos, por lo menos ir chusmeando este tipo de escalas porque nos van a dar, nos van a orientar muchísimo en qué cosas preguntar, cómo ordenar la entrevista en estas personas. Bien, bueno, acá ven que el dibujo del dolor, el esquema del dolor. eh, Cuando uno ve usualmente una ficha de evaluación en los trastornos temporomandibulares, por lo general está limitado solamente a la esfera cráneo-cervical. Pero en la clínica y en la práctica, cuando nosotros le decimos a la persona, bueno, pinta dónde te está molestando, dónde sentís ese dolor, suele comenzar por la región de la articulación temporomandibular o la región del músculo, el temporal, el macetero, bueno, eso por ahí es lo más usual. Pero cuando le decimos a la persona, no, pinta donde te duele en general, y de repente nos encontramos con un dibujo todo pintado de rojo. Bien, entonces quizás, no siempre, pero quizás el problema no sea justamente el dolor orofacial o el trastorno temporomandibular, quizás es una persona con un dolor complejo. Bien, por eso es importante poder evaluar y poder clasificar a las personas. Bueno, más escalas. La escala graduada del dolor, que va a evaluar. Hay preguntas de los últimos 6 meses, hay preguntas de los últimos 30 días. Bien, todas estas están dentro de los criterios diagnósticos que está en la web y es gratuito. Y si no la encuentran, nos escriben y se las pasamos. Bien, escala de la limitación funcional, cuestionario de salud del paciente. Bien, fíjense la escala de limitación funcional. Son preguntas muy simples que nosotros las podemos hacer en el consultorio sin estar corriendo esta escalita, ¿sí? Masticar comidas difíciles de triturar, masticar pollo, comer comida suave, tragar, bostezar, hablar, sonreír, ¿sí? Son preguntas del día a día, muy simples. Conclusión. El eje 2 de los criterios diagnósticos destaca la importancia de considerar los factores psicosociales en la evaluación y el tratamiento de los trastornos temporomandibulares. Al integrar una perspectiva biopsicosocial, los profesionales de la salud pueden ofrecer una atención más completa y personalizada a los pacientes con este trastorno. Bien, como les mencionaba, ambos ejes no se pueden disociar. Sí que dependiendo del paciente vamos a hacer más hincapié o en otra, pero aquel paciente con dolor agudo tiene chances de cronificar si no es bien informado o es maltratado. Bien, bueno, fíjense, este gráfico lo simplificamos, pero podemos hablar de una respuesta maladaptativa, ¿no? Como este ejemplo que yo les ponía, ¿no? De si alguien se golpea hoy la rodilla, probablemente el tipo de conducta que tenga sea una conducta activa, poco evitativa, simplemente va a evitar algo por una molestia y por un tiempo prudente, y ese miedo y esa evitación van a favorecer la recuperación. Pero cuando tenemos un dolor que es desconocido, por ahí las respuestas o las conductas suelen ser
maladaptativas, ¿bien? Es decir, se forma un bucle de miedo-evitación y se desencadenan un montón de cositas en el cuerpo, ¿no? Como esto, ¿no? Como una disfunción en el cortisol, el catastrofismo, la rumiación, bueno, la magnificación del dolor. Bien, por eso es importante tener en cuenta todo esto para ver cómo vamos a hacer el abordaje. Bueno. Bueno, un poco más de lo mismo esto, ¿no? O sea, cualquier experiencia dolorosa, si la respuesta es maladaptativa, tiene chances de cronificar. La educación en cualquiera de estos casos es de suma importancia. Y para ir finalizando, en un primer encuentro con una persona, deberíamos intentar poder responder estas cuatro preguntas, ¿no? La persona quiere saber qué le pasa, quiere saber cuánto tiempo va a durar, quiere saber qué puede hacer esa persona para mejorar y también quiere saber qué podemos hacer nosotros para ayudar a esta persona. Bien, bueno, finalizamos. Eh, Gracias y si hay preguntas, nada, pueden abrir los micrófonos o pueden dejarlo en el chat y vamos charlando. Primero que nada, me gustaría saber qué les pareció, si se entendió. Después les paso los videitos. Eso, faltó el audio en los videos, pero todo muy claro. Una tremenda introducción para todo lo que tenés para mostrar. Bueno, gracias Germán. Se entendió, dice Karina. Che, qué lástima con los videitos. Bueno, nada, después se los paso. Así que bueno. Em, yo, a veces se entendió muy bien cómo podemos diferenciar los problemas, trastornos temporomandibular y cervical. Ayelen Tapia. Bueno, sí que hay una relación, ¿no? Por cuestiones neurológicas entre la columna cervical. De hecho, muchas veces cuando una persona viene con un dolor en la región orofacial y demás, y hacemos algún tipo de intervención en la columna cervical, podemos ver mejorías. Por lo demás, no es que haya una relación directa biomecánica, por decirte que si tenemos un atlas para acá o un atlas para allá, eso va a condicionar que podamos desarrollar un trastorno temporomandibular. Eh, Hay algunas teorías al respecto, como la teoría tricéntrica de Rocabado, pero hoy mismo está en desuso. Es decir, con la cantidad de factores que influyen en el dolor de las personas, no podemos de alguna manera precisar que es una estructura en particular, ¿sí? Pero las personas con dolor facial y trastorno temporomandibular sí que tenemos que hacer una examinación de la columna cervical. Y en aquellas personas con dolor persistente, eh, cualquier tipo de dolor y musculoesquelético puede ser un gatillante de esos dolores, pero porque tenemos un sistema sensibilizado de alguna manera, ¿sí? Esas personas se van a beneficiar de un acondicionamiento general, de ejercicios para mejorar la tolerancia a la carga en la región cervical y demás, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, Ayelen. Qué bueno que se incluya hoy otros parámetros como los psicológicos que son tan importantes. Sí, totalmente. ¿Tiene algún Román, grupo para...? Sí, decime. entonces, esto significaría que si la columna cervical, que está tan cercana a la articulación temporomandibular, pareciera no tener una relación clara de biomecánica o no ser un influyente determinante, podemos asumir de que el pie pronado, la pelvis rotada, el sacro en torsión, etcétera, van a influir muchísimo menos y son ideas que deberíamos abandonar y sí ahondar, como sugieren en el chat, tal vez en otros aspectos fuera de la esfera mecánica y que pueden ser muchísimo más importantes, ¿verdad? Sí, mira, puntualmente con eso, si es 2024, no sé si es 2025 o 2024, salió una publicación del grupo Inform, que es del grupo que publica los criterios diagnósticos, donde el título era algo así como 10 puntos claves para la práctica, para una práctica basada en la calidad o algo así, no recuerdo bien el título,
en los trastornos Basado en temporomandibulares. Y valores. puede ser algo así, era otra palabra. En el estándar de atención. Y dentro de esos 10 puntos, bueno, hablaba de esto, ¿no? De las imágenes. Bueno, no lo voy a decir todo, pero uno era eso, ¿no? De las plataformas de estabilometría, por ejemplo. Esto, ¿no? De hablar de que la postura y demás tenga una relación directa con los trastornos temporomandibulares. Eh, claro que la información puede ser confusa porque muchas veces nosotros cuando tomamos cursos que nos hablan de esto, hacemos algún tipo de intervención y sí que podemos ver resultados positivos. Pero estas personas, estos perfiles de personas, se van a beneficiar de un acondicionamiento general, es decir, de actividad física, de pilates y demás. Entonces, a veces se confunde esa información. Yo, Román, te quería agradecer, o sea, yo soy Sí. kinesiólogo, pero no trabajo ATM, para mí es todo nuevo esto. Básicamente mi tema es que yo tengo justamente todo el combo, tengo fibromialgia, bruxismo y problemas en columna, entonces bueno, quería saber un poquito también, escuchar un poquito a ver eh, cómo era el Vo- tema, a ver se podía hablar, digamos, ¿no? Cómo me podía ayudar a mí misma y todo. Luciana, ¿sos verdad? Sí. Ah, Lu. Em, sí, bueno, es un poco esto que hablábamos, ¿no? O sea, el dolor va a estar influenciado por muchos factores y te saco un problema encima. En el consenso de 2018, el bruxismo deja de ser una patología y entendemos hoy al bruxismo como un síntoma de, ¿sí? Hay muchos factores que pueden influenciar que una persona esté bruxando, pero por ejemplo hay personas que pueden bruxar y no es algo patológico, ¿sí? Entonces, en las personas que bruxan, dependiendo lo que esté sucediendo alrededor de su vida, el bruxismo podría ser un factor más dentro de todo lo que sucede, pero no la causa de. Así que ahí, bueno, por lo menos un problemita te saqué para no estar buscando Sí. soluciones Igual mágicas en otras tengo cosas. muchos, Bueno, uno menos, para uno menos. entretener. Pero Lu, Uno escuchá, menos. háblame cuando quieras, escribime y charlamos un poco más. Vale, gracias. ¿Vos dónde atendés? Estoy por Palermo. ¿Y atendés por OSDE también? ¿2 días, no? No, no, me fui de todo Todo eso. Sí. particular. Pero escribime, sos colega, escribime y charlamos. Bueno, dale, gracias. No, no es Es por muy qué. buena, tu Eh, charla. Diego Toro, sí, habla nomás, cuando quieras. Ya, aquí. Hola Román, ¿cómo estás? Oye, primero felicitarte por la charla. Yo soy de Chile, por si acaso. Se nota. Eh, ¿Sí? Tenemos, Oye, quería... tenemos amigos allá, gracias. Sí, sí, yo, bueno, llegué por Germán, que nos conocemos al menos virtualmente hace un par de años. Qué bueno. Y quería preguntarte, porque estaban hablando justo como de la relación entre el cuello y los trastornos temporomandibulares, ¿cierto? Sí. ¿Tú qué conoces o qué has visto de esta relación que se habla últimamente como del núcleo trigémino cervical? A ver, como te dije, o sea, a ver, no podemos ser polarizarnos, ¿no? No decir, bueno, no, todo está influenciado, son muchos factores. Sí que hay una cuestión anatómica que la tenemos que tener en cuenta, pero para eso también tenemos herramientas para poder evaluar y descartar. Eh, entonces, cuando nosotros estamos ante la sospecha de algún dolor neuropático que quizás se nos escapa de las manos, bueno, hay que cabe la posibilidad de hacer una derivación o pedir una interconsulta. Por lo demás, cuando nosotros descartamos patologías graves o algún tipo de tumor benigno, bueno, no me ha tocado nada grave en realidad, pero sí tumores benignos, nosotros tenemos mucho por hacer ahí para trabajar desde esas alteraciones somatosensoriales, mejorando optimizando o mejorando la calidad de la movilidad, mejorando la tolerancia a la carga de la región cervical, estas personas mejoran. Ujú. No sé si contesté tu Diego, pregunta. eh, yo creo que, Diego, tu pregunta, corregime si me equivoco, va en relación a que como una manipulación de las primeras vértebras cervicales, justamente por el núcleo del trigémino, podría mejorar la función de la articulación temporomandibular. Y como decía, entiendo Román también,
muchas veces ves un cambio rápido, lo que creo yo que no podemos asumir que es por esa relación anatómica de manera lineal. Es una posibilidad seguro, pero no creo que podamos ser concluyentes, tampoco descartarlo, pero no es No, la máxima no. probabilidad, ¿no? De hecho, Claro, a ver, sí. Diego, yo me he formado en diferentes terapias manuales y me han quedado vicios. Eso no lo puedo ocultar. Ajá. Y cuando viene una persona, me corro a veces de los criterios diagnósticos y hago algún tipo de prueba, pero para ver si hay una modificación de síntomas. Y puedo hacer algún tipo de Sí. manipulación tipo Mulligan o algo de eso para ver si se modifica ¿Mm? algo en la región temporomandibular. Si veo que se modifica, sé que ese paciente puede mejorar con ayuda de terapia manual, ejercicios y demás. Perfecto. Sí, sí. Por eso te decía, no hay que polarizarnos tampoco, ¿viste? Claro, claro, sí, exactamente. Pero tampoco hay que decir, ahí iba a decir una mala palabra, tampoco hay que vender humo alrededor, digo, hay que cuidar la narrativa. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, gracias, odio. Che, a otra pregunta, Mauri, tenías la mano arriba. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias y felicidades por la charla. Román, ¿qué has escuchado con respecto si el bruxismo es un recurso defensivo que tenemos ante la inminente o en algún tipo de apnea o, por ejemplo, un déficit de oxígeno en circulación de oxígeno y en esta corriente también las pesadillas? ¿Qué has escuchado de eso? Tiene bastante lógica, pero bueno, hay que revisarlo, ¿no? Mira, respecto del bruxismo, como en el consenso de 2018 esto, ¿no? Corre al bruxismo como una enfermedad, como un síndrome, y sí que plantea la clasificación y también plantea tres, mejor dicho, tres escenarios. Uno, el bruxismo como un factor protector. Y ahí es donde entran las patologías respiratorias u obstructivas, es decir, una apnea del sueño. Para simplificarlo, cuando la persona se está Ujú. ahogando por la noche, el sistema nervioso central dice, pácate, despertate. ¿Sí? Y ahí es donde el sistema nervioso central básicamente empezamos a bruxar para que la vía aérea no colapse. En ese contexto, nosotros, por eso es la importancia de poder hacer una entrevista exhaustiva, porque muchas veces quizás sí que el bruxismo nos esté orientando a qué herramientas darle a la persona. En ese contexto, la persona tiene que ser derivada a especialistas del sueño. Por el tema de las pesadillas, bueno, los factores, el estrés y demás, sí que es un factor predominante en las personas que bruxamos. No sé puntualmente si en las pesadillas, pero bueno, no sé si hay estudios que polisomnografías que vean cuando que inducir a una persona a una pesadilla a ver qué pasa. Habría que tener un generador de pesadillas, quizás, que pueda Claro, ser un buen negocio. pones Freddy y Y la a ver qué pasa. polisomnografía y a ver qué pasa. Pero a mí cuando me hicieron el estudio del sueño me había dado bien supuestamente y Ajá. el bruxismo puede ser por otra causa. Sí, totalmente. La otra causa o el otro factor protector del bruxismo puede ser personas con reflujo gastroesofágico. Básicamente, Tampoco. mm, El estrés puede ser, me dijeron más que nada. sí, estrés, mal descanso, excesivo uso de pantallas. Mm, Hay varios puntitos ahí para chusmear. ok. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Es importante destacar que el bruxismo no genera disfunción temporomandibular. Ahí está, Dani Pez, es odontólogo. Sí, es importante eso, ¿no? Que muchas veces, de hecho, hay cursos que se venden de esa manera. Trastorno temporomandibular o ATM y bruxismo, ¿no? Ya implícitamente dejan esa relación ahí. Pero es importante eso, destacar que no hay una relación entre bruxismo y TTM, ¿sí? Y es bidireccional, es decir, la persona que tiene TTM no necesariamente es por bruxismo y la persona que bruxa no necesariamente va a tener trastorno temporomandibular. ¿Sí? Mm. Gracias ahí, Dani.
Bueno, si no hay más consultas, no sé qué hora es. 10 menos 5, estamos bien. Así que, bueno, primero que nada, agradecerles a todos los que están acá, a las 42 personas. De verdad, muchas gracias y lo que necesiten me escriben. Los que quieran los videitos, lo mismo, me escriben ahí al WhatsApp o por Instagram y se los paso. No me di cuenta que no tenía sonido. Así que bueno,